Bienvenidos al segundo capítulo de este podcast, No me hagas caso. ¿Ya tiene nombre? Ya tenemos nombre, ahora sí, bienvenido. ¿Cómo estás, mi Oscar? Bien. Qué bueno. Ya después de un ratito, pero ya con nombre, ya con todo creado. Ya no nada más es el video. Ya vamos aventajado. Siempre nos tardamos un ratito en pensar el nombre y en editar el primer video y todo, que ya vimos que había otro reto, pero pues ya va avanzando. Esperamos que les guste. Este Ujú. podcast es pensado para ustedes y pues bueno, vamos a arrancar. ¿Qué vamos a hablar hoy? El tema del día de hoy se nos ocurrió por algunas cosillas que andaban pasando y demás sobre el cómo independizarte. Ese va a ser el primer tema. Es algo que ya hemos vivido los dos de maneras diferentes, por eso creemos que es un buen tema porque pues, podemos hablar de independizarte, pero vamos a hablar desde económicamente, emocionalmente, de muchas otras cosas que no se dicen cuando te vas a independizar. Creo que ese es el foco. Lo que no te dicen cuando en este sueño de todos tus amigos te dicen, hey, independízate, está bien chido, pero no te dicen cómo se empieza a independizarse. Porque si tuvieras todo el dinero del mundo y te dicen independízate, pues dices, no hay tanta bronca. Pero cuando empiezas a independizarte y no tienes quizás esos recursos, eso es lo que no te cuentan. No, y también la idea es para quien quiera apenas independizarse, Sí. o sea, quien traiga ya la idea, porque obviamente sabemos que este podcast lo van a ver varios conocidos que todavía no se independizan, todavía no dan ese paso y sabemos, y es probablemente una de las metas de muchas personas. Entonces también vamos a platicar pues lo bueno, lo malo de independizarse y haciéndolo desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? El buen Oscar se independizó solo, o sea, vive solo y pues eso está chido. Yo es una de las cosas que quise hacer también, pero pues bueno, yo me independicé ya juntándome, y pues bueno, al final de cuentas es independizarte, pero son dos perspectivas muy diferentes. Y pues vamos a platicar hoy de eso, esperamos les guste y vamos a tocar temas muy interesantes de todo el proceso de independizarte, ¿no? Sí. Eh, Hicimos como un temario de las cosas que creemos más importantes del proceso y también vamos a hablar de nuestra experiencia y pues bueno, obviamente este podcast esperamos les guste, ¿no? Uno de los puntos súper importantes, mi Oscar, es que, como lo dije ahorita, creo que todos vemos el objetivo de independizarte como un objetivo, ¿no? Una meta de vida. Yo así lo vi, pero yo nunca me animé a hacerlo por mi cuenta, por así decirlo. Sí, cuando crecí y lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que era como, me quiero independizar para hacer fiestas y Ajá. echar desmadre, ¿no? O vivir Que ahorita la vida de rockstar, ¿no? Ujú. Pero yo no me independicé así, güey. Entonces, creo que eh, desde mi perspectiva, para mí independizarme, pues fue 100% por un compromiso, ¿no? O sea, fue Ujú. aventarme por compromiso y era un objetivo de vida, pero yo no lo hice como hubiera querido, por así decirlo, de inicio, ¿no? Que era solo. Sí. Entonces yo lo hice totalmente, pues juntándome. Y mi proceso fue quizá diferente al tuyo. A mí me gustaría saber primero cómo es el proceso de independizarte cuando lo haces solo. O sea, que dices, ¿sabes qué? Me quiero salir de la casa de mis papás por gusto, porque quiero echar desmadre, Ujú. por cotorrear. O ¿cómo fue para ti Pues ese proceso? yo creo que el principio de cuando te independizas solo, lo importante de todo eso es, bueno, una parte de lo que tú hablabas ahorita de como verlo como un objetivo, ¿no? Que todos me decían es que vive solo y va a estar bien chido y yo decía, sí, lo voy a hacer porque todas las personas que creo que son exitosas se independizaron, ¿no? Entonces Ujú. me independicé. ¿Y cómo fue ese proceso? Lo primero que pasó por mi mente así fue, no sé, hace como 3 años, creo, cuando empecé como con la idea, porque en la casa de mis papás es una casa muy grande, todo bien, yo tenía mi cuarto solo, vivía muy a gusto, estaba muy en paz, pero empezaba con redes sociales. Y ya cuando estaba empezando en todas las redes sociales, de pronto que si grabas un video, ya se escuchó acá, ya se hizo, ya había un desorden ahí, entonces fue cuando dije, ¿sabes qué? Este es uno de los motivos, y luego pues ya quería mi privacidad, compartía espacio con dos de mis hermanos, que todavía vivían en casa de mis papás y siguen viviendo ahí, son más chicos que yo, entonces ellos dos también están ahí, y de pronto que el baño y que tus cosas y ya compraste algo y ahí los agarraron ellos. Yo tenía carro y había cuchara para dos A autos ver, espérame, punto. ¿A los cuántos años te independizaste? a los 21. 21, ok, Sí, es buena edad. ¿Y cuánto tienes independizado? ¿3 años? ¿2 años? sí, como 2 años y
y cachete. Ya, o sea, ya sabes qué onda. Ya pasé con la todo, prueba. ¿no? Ok. Va, nomás quería ese dato. Sí, yo me independizo a los 21 años, qué bueno que para recalcarlo, me independicé a los 21 años. No me iba bien, me iba medianamente bien, pero ya empezaba, ¿no? Tenía un carrito y así, cosas así. Entonces yo digo, voy a independizarme. Aquí en Guadalajara, donde somos nosotros, pues es muy común en casas, más que en departamentos. Quizás en otras partes por Ciudad de México, lo que hablamos ahorita, hay muchos departamentos, pero yo me independizo en casa. Lo primero fue como que buscar la casa más grande. Eso fue como mi idea, no, sí voy a buscar una. Y era cuando estaba en el tema inmobiliario, entonces no se me hacía tan difícil, según yo. Entonces me independizo pensando primero en qué es lo que quiero. Sí había como esta idea de, ya voy a poder, si yo quiero hacer una reunión, no hay quien me diga nada. Si yo quiero llegar a alguna hora, no hay quien me diga nada. Y sí. Y eso era lo primero por lo que yo pasé. O sea, como que, está bien chido independizarte, no pasa nada. Sí, tú. Ese fue el primer paso. Después de eso, yo creo que las primeras cosas que yo me quité de la cabeza era, ¿cómo le vas a hacer si vives solo? Porque era como, ya tienes que lavar tú, ya tienes que hacer tú las cosas y todo eso. Entonces fueron las primeras cosas que me empecé a quitar de la cabeza para empezar a poder vivir solo. No sé, ¿quieres que hable de cómo empecé a comprar las cosas o qué fue el proceso? Sí, o sea, ok, va que va. Dijimos que íbamos a hablar un poquito de cómo fue nuestro proceso. Digo, ese fue el proceso del buen Oscar solo. Y pues sí, o sea, ¿cuáles fueron tus primeras... O sea, ¿qué compraste al inicio? ¿Cómo te diste cuenta? O sea, ¿qué decisiones tomaste? ¿O qué te sorprendió? Porque creo que eso es... Sí. Toda la gente que se va a independizar o quien ya se independizó, te das cuenta de que dices, oye, güey, había cosas en casa de mis papás que... Pues yo las veía, o sea, yo las veía ahí y para mí eran cosas X y ya al momento que tú te independizas, te toca comprarlas a ti, pues dices, ay, cabrón, o sea, esto cuesta, ¿no? O sea, es caro, cosas que nunca habías valorado, creo que ahí entra la parte donde valoras, ¿no? ¿Qué era? Son como esas cosas que, por ejemplo, un papel de baño, siempre estaba un papel de baño, pero no sabías quién lo ponía ahí, o sea, tú no te dabas cuenta porque tú no lo comprabas, el papel de baño. Quizás algunas otras cosas ya un poquito más grandes como despensa o que, ay, se me pegó esto y yo lo compro y así, pero el papel de baño, pues no, o sea, nunca comprabas un papel de baño. Y yo creo que, o sea, la primera parte del proceso, para cerrar como lo que habíamos hablado antes, la primera parte del proceso de independizarte es el por qué te vas a independizar. Y yo creo que mi primera parte fue porque me estaba muy bien, o sea, no tenía ningún problema y yo creo que esa es la forma correcta de independizarte, cuando todo está bien. Porque en psicología decimos algo que se llama falacia de cambio. Si tú crees que estás mal en un lugar y te vas a otro lugar para estar mejor, eso no es cierto. Es una falacia de cambio. Como cuando piensas que te hace falta comprar algo, ¿no? Para estar mejor, ¿no? Ajá, sí. O sea, cuando yo tenga esto ya voy a estar bien. Y eso no es cierto. Es una mentira. Y lo mismo pasa cuando te cambias de lugar. Hay muchísima gente y muchísimas personas que se acercan a mí cuando supieron que me independicé. Es que yo también quiero mi espacio y quiero estar solo y quiero... Sí, o sea, está chido. Pero si tienes problemas en tu casa y te independizas, ya ni siquiera vas a poder solucionar esos problemas. Esos problemas se van a quedar para siempre. Entonces, yo creo que ese sería el primer paso. Deja las cosas bien de donde te vas a ir. Es el paso 1. Y yo creo que para empezar a comprar cosas, yo me independicé como en estas fechas, que es ahorita noviembre. Entonces, pues me estaba esperando que a Buen Fin y para dar tarjetazos de todos lados. Y eso fue la primera. Sobreendeudarme. Y creo que de los primeros errores que yo cometí cuando me independicé, la casa en la que yo me fui a rentar tenía unos colores azules horribles adentro, toda la casa, y entonces no me gustaba, la pinté toda de blanco y me gasté como 7,000 pesos porque era una casa enorme. No sabía qué cubetas comprar, compré unas cubetas bien baratas, le di como 4 pasadas y se seguía viendo azul. Después compré unas cubetas más caras y tampoco funcionaron, ya me metí a investigar y terminé comprando como 10 cubetas para una casa, que son muchísimas cubetas, me gasté como 7,000 pesos en pintura. No aguanté yo y volvemos a lo mismo. Si no hubiera estado bien con mi familia, nadie me hubiera ayudado a pintar. Hubiera pintado yo todo solo. Y sí, ya después vino mi papá, vinieron mis hermanos y ahí andábamos pintando. Duré una semana pintando. Y total, un montón de cosas. Oye, ahorita que hablas de tus papás, sobre todo tus papás, ¿qué te dijeron tus papás cuando les dijiste, me voy a ir a vivir solo? Porque tenías 21 años, o sea, sí. Pues digo, no es que seas un niño, pero
Digo, en Estados Unidos es súper común que a los 18, 21 años ya cada Sí. quien vive independiente, ¿no? Allá es súper común. Aquí en México, pues todavía no está tan... Y menos ahorita, ¿no? Yo creo que antes los papás se casaban más o menos a esa edad y se juntaban y todo eso. Pero ahorita, pues, ahorita está muy de moda que hasta los 30, ¿no? Vives con los papás o que no te cases nunca, ¿no? Entonces, ¿qué te dijeron tus papás cuando dijiste, ¿sabes qué? Me voy a independizar. ¿Te apoyaron? ¿Te dijeron, pues, ¿para qué? Aquí tienes todo, ¿qué? Sí, ¿Qué yo creo pasó que ahí? esa es la de aquí tienes todo. Pero yo sentía, y lo primero que me dijeron ellos fue, pues no te tienes que ir, o sea, aquí estás bien a gusto y tienes tu cuarto y no te falta comida. Y tenían razón, no me faltaba nada, estaba muy a gusto. Pero yo siempre, creo que ellos ya se las olían desde antes, porque también desde siempre era como que no me gusta estar aquí, voy a hacer algo más allá afuera. Y me la pasaba en otros lugares y haciendo cosas. Nunca fui mucho de fiestas, pero sí era mucho de quiero conocer algo nuevo, de viajar, de salir. Y ya empezaba a hacer ese tipo de cosas. Y ya no era tanto como de pedirles permiso más que avisarles. Yo creo que era lo que ya empezaba a hacer. Entonces, cuando yo les digo, como que medio se las solían por todo lo que estaba pasando. Ya como que ya decían, ya sabíamos que nos ibas a decir, pero no estábamos seguros cuándo. Pero ya se las solían. Entonces, pues ya no fue como tan nuevo como por decirlo. Oye, a ver, pero pregunta. Ok. Tú dijiste, cuando te juntaste ya no te iba tan mal, vamos a decirlo así, ¿no? Ujú. Pero, o sea, te independizaste comprando todo, o sea, compraste toda tu casa así de que No. dijiste, güey, ya, o sea, ya tengo para comprar sillones, muebles, televisiones, estufa, refri, todo lo que literalmente tienes que comprar de nuevo. ¿Tenías ya todo o así de poquito en poquito? Yo tenía como 30,000 pesos guardados. Ok. Que era, o sea, eso era todo mi dinero. 30,000 pesos era todo mi dinero. Y yo dije, sí, la armo, o sea, pero de sobra. La casa donde estoy es 2 pisos. Abajo sala comedor, todo ese rollo. Y arriba mi recámara y hay otra sala. Y, o sea, todo el rollo, ¿no? En ese momento estábamos poniendo una clínica, la clínica de psicología también. Entonces yo había comprado otra sala, ya había comprado un montón de cosas y ya me estaba gastando el dinero y nomás me quedaban 30. En ese momento yo acababa de comprar un mes antes un setup completo. Compré la computadora, compré un escritorio que yo los hice, compré un montón de cosas y ahí me gasté todo el dinero que en realidad tenía. Me quedé con casi nada. Y yo creo que fue el error más grande, pensar que yo iba a dormir en la computadora o no sé qué onda. Y eso fue lo primero que compré, una computadora, porque decía, es que viviendo solo ya voy a poder jugar a gusto, voy a poder hacer mis cosas a gusto. Y ese fue el primer error que hice. Ok. Después de eso llega Buen Fin y empiezo a dar tarjetazos. Lo que compré, a mí, yo creo que lo esencial, ahorita lo veo así, lo esencial es un colchón. Así no tengas base, no tengas box, el colchón. Es esencial. Eso lo aprendí cuando vivía todavía con mis papás, porque teníamos un colchón donde yo había dormido como 10 años, que está horrible, y me compro uno como 2 años antes de salirme. Y bueno, un Springer que me costó como, era individual, donde yo dormía con mis papás. Me compré un Springer como de unos 3,500 pesos y yo notaba la diferencia enorme de los colchones de 800 pesos llenos de Sí, un montón no, de cosas. de resorte. De resortes. Y me voy y lo primero que hago es compré ese colchón, voy a Coppel, a Electra. Y doy otro tarjetazo en Electra. Tenía las tarjetas de Electra. Ahorita ya no me gustan. Está horrible Electra. No compré en Electra. Hoy Salinas Pliego. Ricardo me cae bien, pero no compré en Electra. No, es que esos paguitos de 15 de cada semana de 120 pesos son horribles, güey. Yo creo que nunca volveré a Nunca comprar. he comprado, pero sí he escuchado. O sea, sí te la marean sabroso. Güey. Sí, no, comprar en Electra está horrible. Porque te dicen 120 pesos cada semana. Pero tienes que ir cada semana, güey. Si no, son 80 pesos más de interés por cada semana que te falta. Y es un chingo de dinero. Es como el... No, y luego te cuesta 3,000 pesos un colchón normal, así, pagándolo contado. Y esas semanitas, yo alguna vez hice una cuenta en algo que vi. Y pagabas como de algo, no sé, de 3,000 pesos, pagas como 15,000, ¿no? O sea, sí, no. Sí, era semanitas. Volvemos a lo mismo. En esa edad, pues no tenía tanto historial crediticio. No me daban tantas tiendas crédito. Creo que mi crédito en Liverpool era 15. Justo me ajustaba para comprar un refri, para comprar otras cositas que quería comprar. Y en Electra tenía más. Entonces fue como que, pues compras el colchón. Me costó como 4,000 pesos el colchón. Porque tenía la experiencia de comprarte un buen colchón. Me compré uno ahí más o menos que yo vi, matrimonial, porque decía, ya va a estar más grande. Me compré un matrimonial y después de eso llega Buen Fin.
me hago unas cositas y me caen como 20 varos. Entonces ahí empiezo a hacer más cosas. Y ahí fue cuando yo dije, ya no me voy a gastar esto. Porque me iba a comprar un iPad y me acaban de robar una laptop y un montón de cosas. Entonces lo que hice ahí fue, voy a ir a comprar, ya tenía el refri, me llegaba como en una semana. Compré un refri en Buen Fin que costaba 12,000, me costó como 7. Sí, compré en un Buen Fin electrodomésticos. Todo lo demás yo creo que sí sube, pero electrodomésticos sí es una buena compra. Fue lo primero que compré. Después de eso fui a comprar los muebles y lo primero que compré fue la recámara, que era algo que yo quería porque nunca había tenido recámara, y compré una sala en él y se vio yo muy chida, y el comedor. Las compré los tres juntos. Dos los compré en un paquete que me salieron más baratos y el otro ahí también aparte, y de eso fueron como 30 varos que yo dije, no manches, no. O sea, pero todo eso lo compraste cuando te fuiste a vivir. O sea, así, ¿todo eso fue al mismo tiempo? ¿Todo eso? ¿O... Sí. Ah, todo, o sea, es que yo ya tenía el plan de irme a vivir, o sea, ya está el paquete. Sí, pues, ya yo lo había pensado, porque... ya empezaste bien. Sí, no, ya tenía... Sí. Pero, porque ya se estaba rentando la casa, yo lo único que tenía en toda la casa era el escritorio. Y con la computadora y todo. Y los primeros 5 días dormí en el suelo. O sea, agarré una colchoneta y puse ahí lo que encontré. Me traje unas sábanas y unas cobijas. Estaba viendo... Mi televisión era la compu y lo fue por un año. O sea, hace no mucho compré una televisión. No porque quizás no pudiera, pero dije, ¿para qué compré una tele? No quería ver una tele. Y entonces fue lo primero que hice, comprar todo eso, pero me tardaron como 21 días, que yo no sabía que te tardaban para darte los muebles. Y esa semana fue la primera vez que fui al súper. Ahorita hablamos un poquito de eso. Okay. Pero yo creo que ese fue el inicio. O sea, sí tenía ya algo guardado, porque ya lo tenía en mente. Me llegó un dinero extra que yo no tenía contemplado. Eso fue lo que me salvó. Si no hubiera tenido ese dinero extra, probablemente no hubiera comprado recámara, no hubiera comprado ninguna otra cosa. Pero así fue. ¿Tú cómo fue que le empezaste a...? Porque, bueno, tu caso es diferente, tú te juntaste. Sí. ¿Cómo fue tu caso? Cuenta por qué. No, pues yo la tuve... Mi caso fue más radical, ¿no? O sea... No, yo sí de plano empecé nada, güey. O sea, sí, de plano fue movernos rápido. Mi caso fue totalmente por temas de embarazo, ¿no? O sea, que íbamos a ser papás y pues obviamente no. Fíjate, algo curioso con el tema de los papás es que a mí también mi mamá me decía, oye, pues aquí tienes todo, ¿no? Aquí viven bien, aquí vénganse. Mi mamá me decía, oye, junta lana un tiempo y ya cuando juntes lana te vas a vivir bueno, entonces era mi novia, no te vas a vivir ya con tu novia, pero pues ahorita ¿qué te vas? O sea, ahorita no tienes nada, no tenía ahorrado nada, entonces era como que me dice, vénganse aquí y total, ¿no? Pues aquí no les falta nada, ¿no? Aquí está el cuarto, ahí pueden estar, mi mamá es buena onda, lo que sea, ¿no? Y yo dije, no, pero después como que empecé a ver las cosas, los gastos y dije, ¿sabes qué? Sí, o sea... Me regreso. No, sí como una decisión, pero sí ya lo medité. Primero dije, no, ¿cómo crees? Y luego dije, déjalo medito. Cuando de plano dije, ¿sabes qué? No es buena idea. Fue un día que voy a la casa de mi suegro, justamente. Y estoy ahí, algo me sirven como de cenar. O algo de comer, no sé. Y termino como de comer y cenar. Y mi suegro y todos estaban como en la sala y yo estaba en el comedor. Y entonces agarro mi plato y yo me quedé así como de, ¿qué hago? Me paro, lo lavo, me espero, o sea, me voy a meter a la cocina, les pido permiso. O sea, me quedé pensando qué tenía que hacer en ese momento, ¿no? Y ahí me cayó el 20 y dije, güey, no, o sea, dije, esto que estoy sintiendo ahorita de no saber qué hacer, si bien es cierto que me la llevo bien con mi suegro y con mis cuñados y con todo, pero no es mi casa, güey, o sea, no sé qué hacer. Dije, esto que estoy sintiendo ahorita es lo mismo que va a sentir en ese tiempo mi novia, si se va con mi casa, ¿no? O sea, ok, mi mamá es buena onda, lo que quieras, pero esta incomodidad de no saber qué hacer porque no es tu casa, eso va a sentir ella. Entonces fue cuando tomé la decisión que dije, no, güey, vámonos a aventar, a hacer las cosas como podamos. Y así empezamos. Nos junté una lanita en una semana, algo así, tenía ahí poquito y fue con lo que nomás pude pagar la renta y el depósito que te piden, ¿no? Para cambiarte. Y básicamente así empecé, pero cuando nos cambiamos, lo único con lo que empezamos en esta casa, que también es de 2 pisos y lo que quieras, fue mi cama que me traje que tenía con mi mamá, la televisión que tenía en mi cuarto y ya. O sea,
la casa ya tenía una parrillita de estufa, entonces no teníamos por qué comprar estufa, pero no teníamos comedor, no teníamos sala, nada. Comedor, mi mamá me prestó 2 sillas de las que había en la cochera, 2 sillas de plástico. Una prima me regaló una mesita de esas de maderita que se desdoblan, que son como para pintar, así, o sea, ¿no? Y ese era mi comedor, güey. Y mi sala, pues eran las mismas sillas de plástico, moverlas o sea, y pues no había sala, güey, no teníamos tele, no nada, o sea, empezamos de mal cero, no teníamos refrigerador. Para comprar el primer refrigerador lo compré usado, 3,000 pesos me costó, si no mal recuerdo, tuve que ir a una casa de una señora, 3,000 pesos, y para comprarlo, mi cuñado me tuvo que hacer el favor de pedir un préstamo en la Caja Popular para poder comprarlo, güey. No teníamos nada, güey. Empezamos bien jodidos. Y ahí fue donde empezó el verdadero reto, güey. O sea, que dices, ay, cabrón, o sea, esto no está tan fácil. Hablábamos, un tema súper importante que queremos pues, que les pueda funcionar es también saber, digo, quien ya lo ha hecho, pues ya sabe qué se tiene que hacer, pero quien no lo ha hecho, pues que entienda que ahí te das cuenta de que existen obligaciones y compromisos que tienes. O sea, que no te dabas cuenta antes, ¿no? Como el tema de estar al pendiente de pagar la luz, de pagar el agua, de pagar el gas. Sí. El internet, el megacable. O sea, cosas que ya tenías en casa de tus papás que en ese momento no te das cuenta y es cuando de verdad empieza el estrés. Ahí fue cuando yo siento que empezó la verdadera vida adulta. Ahí. Cuando firmaste tu primer contrato del megacable. Sí, no, y cuando ya ahora sí... Hay algo, recuerdo que le he dicho a muchos conocidos a veces que le digo, güey, el adulto, ser adulto, la vida adulta, cada segundo te está costando dinero, güey. Porque hagas o no hagas, o sea, tú estás ahorita dormido, aquí estemos haciendo lo que estemos haciendo, en 2-3 días tienes que pagar algo, entonces ya te está costando, o sea, ahorita la luz te está costando, el internet te está costando, o sea, sí. Hagas o no hagas dinero, o hagas lo que hagas, ya por ser adulto la vida te cuesta, güey. Entonces, es algo que mentalmente de repente te taladra muy cañón, ¿no? A mí me pasó que me taladraba muy cañón el tema de los compromisos. Simplemente por el hecho de saber que tenía compromisos. Ahora sí, compromisos encima, güey. Ahorita ya es acostumbrado y ya es como que X, ya aprendes a vivir con eso. Pero ahí te das cuenta que ya empieza la verdadera vida adulta, ¿no? Cuando te vas de casa de tus papás que no, a lo mejor no tienen ningún compromiso, te aportabas o algo. Es diferente, pero no un compromiso que tú digas. Todo depende de que si yo hago las cosas o no las hago, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo conocí los verdaderos compromisos. Y sí, también ahí fue cuando me di cuenta de cuánto costaban las cosas realmente, ¿no? Quizá, cabrón, o sea, unas cortinas cuestan esto, unos platos, las cucharas, o sea, cosas que tú, pues para ti era, o sea, pues desde que toda tu vida ves ahí platos, cucharas, vajillas, sartenes. ¿Qué pasaba si rompías un vaso, güey? O sea, sí, ya tenías que tomar el día siguiente. Los topper, güey. Los ahí topper. Te das cuenta de los topper que te dices, ay, güey, o sea, te hacía fácil dejar el topper ahí con la... ¿Qué fue lo de todo eso? ¿Qué fue lo que más extrañaste de decir, esto sí estaba en casa de mis papás y yo no lo tengo? ¿Qué fue lo que más extrañé? Pues yo creo que al principio la comida, güey. O sea, la comida 100%, ¿no? Y digo, y mi mujer pues cocina muy bien, pero la comida, o sea, como tal, porque cuando de recién nos juntamos de verdad estábamos muy jodidos, o sea, muy jodidos. No había, o sea, como para comprar así mucha despensa y todo eso, no, güey, o sea, casi todo fue medidito y luego pues con la presión de ser papás y todo eso, o sea, era un reto bien sabroso. Pero la comida, yo creo que la comida, el hecho de decir, oye, no puedo, o sea, no puedo cocinarme ahorita cosas que había con mi mamá siempre, ¿no? Que había sobraba, que jamón, o sea, todo lo que sobraba con mi mamá, pues acá no, acá estaba muy limitado cuando empezamos. Entonces eso fue lo que de principio sí dije, no, güey, o sea, no sé, sí le sufrimos mucho, yo te puedo decir que sí, o sea... Sí le sufrí al principio. Pues es que, por ejemplo, ahorita hay una anécdota muy chistosa de cuando yo me independicé. Porque yo no sabía cómo te cobraban las cosas. O sea, porque el recibo del agua, hoy ya sé que te llega cada mes. El de la luz te llega cada 2 meses. El del, por ejemplo, en este caso, el del internet sí te llega cada mes también. Que son los 3 recibitos que tienes ahí. Yo no sabía eso. Entonces, me llega el primero de la luz.
no qué tanta luz gasta solo, 150 pesos, una cosa así. Bueno, el del internet sí se me hizo súper caro, 700 pesos yo solo, dije, no manches, o sea, yo no pagaba 700, o sea, son 700 que sí o sí los tengo que sacar, y era demasiado en ese momento. Para poder jugar. Para poder jugar o para lo que quieras, o sea, si quieres ver una televisión o tenías que tener internet, ¿no? Y el del agua, que ese me llegaba cada mes. Yo los pagué así bien como 3 meses, así todo bien. Y de pronto me llega un recibo del agua, que yo estaba acostumbrado a pagar como 90 pesos de agua, porque pues qué tanto gasto solo, como 90 pesos de agua. Y me llega un recibo como de 900 pesos de agua. Y yo dije, no manches, ¿qué hice? Y ya voy y todo, y hablo al CIAPA, que es como funciona el agua aquí, y voy y todo, y no, pues que te lo tienes que pagar y que sabe qué. Yo dije, ¿cómo voy a...? Las personas que me rentaron a mí eran un conocido, tenían una casa ahí que necesitaban rentar y demás, y me rentaron a mí ellos. Entonces dije, ¿cómo voy a...? Un día que me pidan los comprobantes de los pagos, les voy a decir, ahí tengo una deuda de 800 pesos, pues no. Voy y la pago, y pues me quedé sin dinero. Ese día fue como que pues pago mis 800 pesos de agua, porque era algo que no tenía contemplado en el mes. Pago esos 800 pesos de agua, y cuando los pagué, después regreso a la casa y todo, veo los recibos, y me doy cuenta que era nombre de otra casa. De la casa de al lado de donde yo vivía. Pero los de al lado llevaban un chingo sin vivir ahí. No más. Y entonces yo pagué ese recibo y me dije, no, o sea, porque estaba el mismo domicilio, pero donde yo vivo, aparece en el CIAPA como A, en lugar de 120, pon tú. Y aparece 120A, y pues yo dije, pues es el mismo. No revisé el nombre, no revisé nada, y por eso me decían, pues es que sí tiene la deuda desde como un año, y que sabe qué. Y yo dije, pues no cuadraba, a mí no me cuadraba, pero dije, pues está. Y la pagué. Y pues nada, no, hasta la fecha no puedo cobrar ese recibo de ahí que tengo pendiente, pero ya ahora, una de las cosas que hago es revisar siempre No y pagué 800 pesos. Pues le hubieras cobrado, ¿no? Pues no viven ahí. Venga, su madre. La A mí algo curioso que me pasó con respecto a la compra, digo, obviamente cuando de recién nos cambiamos, me traje la cama con mi mamá y era una cama matrimonial, ¿no? Tamaño normal. Entonces, obviamente, uno de mis objetivos en la vida fue, pues, oye, comprar una king size, ¿no? O sea, ya un espacio más grande, lo que quieras, ¿no? Y que compro una cama king size ya hace un tiempo, ¿no? Y la casa es de 2 pisos, tiene una recámara abajo y tiene las otras habitaciones en la planta alta, que es donde estamos ahorita. Estamos grabando. Aquí en este estudio es una habitación, ¿no? De la casa. Compro el colchón y, pues, justamente, ¿por qué crees que duermo abajo, güey? No cabía, güey. No subió el colchón. No subió. No, y llegamos con el colchón nuevo, que también me costó ya la cosa cambió y pues obviamente le invertimos una buena lana al colchón y a todo. No subió, güey. Entonces, pues es otra anécdota, ¿no? Curiosa para quien se vaya a independizar. Si van a comprar un colchón grande, primero revisen que entre, güey. Si no, digo, aquí... Gracias a Dios, había una habitación abajo y pues, tuvimos que mudar abajo porque toda la vida dormíamos aquí arriba, güey. Pero si no hubiera habido esa habitación abajo, güey, ¿qué hubiéramos hecho, güey? No había forma de pasarlo, güey. Venderlo. La única forma de pasarlo era literalmente echando a perder el colchón. O sea, doblarlo así, como hacerlo como tortillas y pasarlo por la escalera, güey. Pero, pues no. O sea, echar a perder un colchón caro, o sea, no, güey. Era mejor venderlo y comprar algo chico, ¿no? Entonces, esa es una anécdota, una recomendación para todos los que se vayan a comprar un colchón grande, ¿no? Y bueno, a ver, otro tema súper importante, ya hablamos un poquito. Ay, Dios, estábamos viendo el tiempo, no nos queremos alargar tanto ahora. Sí. Una de las cosas, ya hablamos un poquito de cómo fue tu proceso de inicio, cómo fue mi proceso de inicio y pues qué son las cosas más importantes que vives, ¿no? Al principio de cambiarte, ¿no? Pero otra cosa interesante que también queremos tocar, o que también me gustaría preguntar, que cada quien diera su punto de vista, es ¿cuáles para ti son las diferencias, por así decirlo, de vivir con tus papás y de vivir solo? Y si se lo recomiendas a la gente que quiere apenas independizarse. Pero, ojo, hablando desde que ya lo quieres hacer desde una decisión propia, no porque te tengas que salir. O sea, digo, si tienes que salir a fuerzas porque está habiendo muchos problemas o algo, no sé, X o Y razón, pues sí, obviamente hazlo, ¿no? Sin dudarlo. Sí. Pero si hoy en día alguien que nos esté viendo quiera dar ese paso,
¿Tú lo recomiendas? O sea, darlo y ¿por qué sí y por qué no? Yo creo que, bueno, hablando quizás de los por qué no, primero, decir por qué no lo haría, yo no lo haría por comodidad. La verdad es muy cómodo vivir con más personas, porque te das cuenta de cuánto te cuesta tener carne guardada en el refrigerador. Ujú. Lo que, o sea, si tú te levantas, no hay comida, o sea, tú te haces la comida, no hay comida. Esas son cosas que te tienes que ir acostumbrando. Yo estaba muy acostumbrado a que siempre hubiera verduras, porque me gustaban mucho las verduras cocidas. Y pues ya no había verduras cocidas, yo las tenía que hacer un día antes en la noche y llegaba cansado de todo lo que tenía que hacer y demás, entonces pues era cansado en ese momento. Yo no tenía quien me ayudara, siempre yo tenía que recoger toda la casa que estaba enorme para mí y sigue estando muy grande, pero ya hay alguien que me ayuda. Todo ese tipo de cosas, pues al principio era muy complicado. No recomendaría tampoco salirte. Yo sigo en eso. Si tienes problemas, no te salgas. O sea, quédate en casa, no te salgas de ahí estás bien. O sea, pero si no tienes problemas, te refieres o más bien, si tienes problemas, no te salgas, tú dices. Sí. O sea, si tienes problemas en qué, o sea, con tus papás Sí, o... yo creo que si hay un problema contigo, por ejemplo, si tu problema es que siempre te la pasas de fiesta, Ah, siempre andas borracho, nunca traes dinero, o sea, y te quieres salir para que ya no te digan eso, yo creo que es el peor error que puedes ujú. hacer. Porque eso mínimo te está limitando lo que te estás gastando todos los días. Pero si ya tú te sales, ya no Ay, te te vas a... vas a dar cuenta que ya no vas a poder gastar, güey. Sí, ya no vas a tener el dinero, ya no vas a poder Pero es hacer... algo curioso, ¿no? Que todo mundo se quiere... Todo el mundo nos queremos independizar. O bueno, esa era mi mentalidad. Yo sí era fiestero y yo decía, "Güey, si me independizo y me voy a vivir solo, definitivamente es para hacer fiestas, invitar gente y Vida fines de de semana. Sí, rockstar. vida de rockstar. Güey, o sea, digo, no viví solo yo, pero volvemos al punto. O sea, ya cuando te cambias, vienen encima todas las obligaciones, los compromisos. Y yo creo que no hubiera podido. O sea, Ujú. no hubiera podido, simplemente no hubiera podido. Al menos en mi caso, no, o sea, creo que me hubiera ido súper mal, o sea, me hubiera ido mal, Ujú. económicamente y de todo, porque si algo yo le atribuyo a que las cosas han mejorado mucho en la vida, pues es gracias a haber dejado esos hábitos. Ujú. Pues, y haberme enfocado, ¿no? O sea, no perder el tiempo en fiestas y amanecer y toda la semana andar madreado porque te desvelas todo el fin de semana, ¿no? O sea, creo que gracias a eso las cosas cambiaron. Pero si hubiera tenido ese ritmo de vida que pensaba, según yo, probablemente hubiera tronado y a lo mejor lo más probable era que me hubiera regresado Ujú. con mis papás, ¿no? Sí. Todo ahí con la cola entre las patas, ¿no? De que no lo hubiera armado. Y eso, fíjate, eso que acabas de decir ahorita es bien importante. Porque también creo que tomamos independizarte como algo definitivo. Es como que, y la Mm, sociedad ve, o sea, ve bien que te independices, pero ve súper mal si te regresas. O sea, ujú. está horrible que te regreses, no la lograste, creías que era muy fácil. Y esa conversación está en tu Sí. cabeza. Cuando el primer mes, esa conversación es constante. ¿Por qué me fui? ¿Por qué me salí? Si estaba más fácil acá. Y todo ese tipo de cosas se quedan ahí también guardadas. Y esa conversación estuvo conmigo. Pero sí, en una semana sí fue como que no, ya. O sea, yo me aviento solo, yo hago las cosas solo de aquí en adelante. Y, o sea, era como una. Y yo lo platiqué con mi mamá. Le dije, si yo me independizo, ya no voy a volver. O sea, aunque no tenga ningún problema, pero es para algo definitivo. O Ujú, sea, de aquí en adelante, porque también te acostumbras a un tipo de vida. ujú. O sea, yo me acostumbro que ahorita llego a la casa y pues no hay nadie. O sea, nadie. Oye, a ver, y eso es también interesante. Yo no lo viví, pero tú sí. Ujú. O sea, está chido eso, o sea, llegar a tu casa y... Digo, está chido en el aspecto, pues nadie te molesta, ¿no? Volvés al punto, a lo mejor. Pero está chido cuando te independizas y que no hay nadie. O sea, cuando me pongo a pensar, cuando te sientes mal o que andas enfermo, cosas así, digo, a lo mejor tú puedes ir con tus papás, no estás mal. Ujú. Pero no creo que siempre les hables para, oye, me siento con calenturía, o algo, no Sí. creo, ¿no? Entonces, si te sientes mal, ¿qué? O sea, ¿no te agüitas en esos tiempos? O al principio no te agüitabas estar solo, Es que ¿cómo sí, o fue? sea, fue el principio de vivir solo, sí fue algo como muy triste, o sea, a todo lo contrario de lo que yo creía, no, es que, o sea, la primera semana y las primeras está bien chido aquí, está bien chido que no haya nadie en mi casa, está bien chido que yo haga todo lo que yo quiera, está bien chido, a mí siempre me ha gustado mucho escuchar música, entonces está bien chido que nadie baje la música, que yo ponga lo que yo quiera, o sea, eso está bien chido, pero, o sea, todo ese tipo de cosas que fueron pasando
las primeras veces, por ejemplo, fue en el proceso de la pandemia. Entonces, si ya de por sí, si salías a la calle te sentías solo. Y si yo llegaba a mi casa me sentía más solo. Y ahí fue cuando empecé a tener un montón de... O sea, tenía crisis de ansiedad cuando yo viví solo. Sí, claro. Que ya después entramos a ese punto de... ¿Por qué eres psicólogo y tienes crisis de ansiedad? Pues es que soy humano también, aparte de ser psicólogo, güey. Entonces, yo estaba en mi terapia y todo bien. O sea, me sentía chido en eso. Pero, por ejemplo, me ponen la primera vacuna, ahorita de lo que hablas de temperatura, y me puse mal. Y no había quien me dijera, güey, toma y te va algo. O sea, ahí tengo yo no tenía paracetamol, tuve que ir a comprar, así, muy mal, tuve que ir a comprar un paracetamol de, pues bueno, pues me tengo que alivianar, ¿no? Y sí le hablé a mis papás, oye, sabes que me siento muy mal. Mi mamá creo que también la habían vacunado o algo así, entonces no podía, pues. Y ahí fue como cuando me empecé a quedar en eso. Otra de las cosas que me siento, o sea, sí está feo, la neta, o sea, la soledad no es algo que se disfruta y te lo dicen mucho, es algo que tú tienes que disfrutar, sí, o sea, pero es que es muy diferente estar solo a sentirte solo. Es muy diferente. Yo estaba solo y en ese momento me sentía solo porque pues, casi no salía. Mi novia vive a 40 minutos de mi casa, entonces era como que si quiero ir a verla, pues tengo que agarrar el carro y me tengo que ir hasta su casa. Entonces era algo tedioso. Ya después me fui acostumbrando. Ya hablaremos después de eso. Pero el principio sí fue muy difícil. Me acuerdo mucho que hubo una noche en la que yo ya tenía recámara, ya tenía todo, estaba muy bonita mi casa, ya ahorita está muy amoblada y todo ese rollo. Pero en esa noche estaba lloviendo muy fuerte, muy fuerte. Yo acababa de ver una película... Ah, ¿te cambiaste? Sí, ya. ¿El primer día? No, yo ya iba como unos 3, 4 meses. Ah, ok. Y ya no me pasaba tanto de sentirme solo. Al principio sí fue horrible. O sea, al principio sí me sentí muchas noches solo. Muchas noches. Y lo que hacía era marcarle a mi novia. O ahorita te hablaba yo mucho. Jugaba Valorant. Y lo que hacía para no sentirme solo era jugar en línea. Porque estaba hablando con más gente. Pues sí. Y era como que, pues ya, no estoy solo. Estoy hablando con alguien aquí. Aparte no tenías ya nadie quien te dijera, bájale, no grites. Sí, o a las 2 de la mañana podía terminar de jugar si yo quería. O sea, no me decía nada. Entonces, cuando yo me cambié así, esa noche yo me acuerdo mucho, porque ya había comprado tele, y yo, o sea, no tenía tele, ya había comprado una tele, y esa noche empezó a caer relámpagos muy fuerte, y en donde está mi cuarto hay una ventana que da como al patio de atrás, que es segundo piso, y entonces ahí yo veía los truenos como caían recio, yo tengo unas cortinas que pues tapan muy bien la luz, pero se veían como la silueta del trueno. Pasa todo eso y era la noche y yo tenía un montón de miedo. Dije, güey, ahorita va a llegar alguien. Porque empezaba como a escuchar ruidos. Me quedé dormido y me levanto como en 1 hora y me dio una parálisis de sueño, güey. De esas veces que se te sube el muerto, pero se llama así parálisis de sueño. Entonces yo estaba así, güey, acostado boca arriba y sentía que alguien estaba dando vueltas. Pero era mi trip de que yo estaba bien cansado y tenía, o sea, todo eso. No, y yo quería gritar y no podía, güey. Y luego mi mente pensó, ¿a quién le gritas, güey? Si vives solo, nadie te va a escuchar. Y fueron de las cosas que yo decía, no, estaba bien horrible. El siguiente día me acuerdo que fui con mi mamá, le dije, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Porque me sentía muy mal. Y ya, o sea, esas fueron de las cosas que... Con tu globito. Con mi globito. Hola. Sí, ya llegué. Sí, güey, o sea, estuvo feo. Eso es lo malo. Lo bueno es que, por ejemplo, güey, o sea, ahorita va mi novia y sabe que si le digo, voy a ir al baño, no se acerca, güey, porque ya tengo la maña de no cerrar la puerta, güey. Porque yo no cierro la puerta para ir al baño, ni para bañarme, güey, o sea, no, güey, no cierro la puerta para nada. Porque yo estoy acostumbrado a que no hay nadie, güey, o sea, en mi casa nunca hay nadie. Hago las cosas, güey, como muy independiente también. Por ejemplo, o sea, yo llego y pongo música, güey, o pongo mis alarmas. Y a veces, pues también más personas que llegan conmigo me dicen, ¿qué pedo? O sea, toda mi casa está domotizada, se controla por Alexa, todos mis focos, toda la tele, todo está domotizado. Entonces también yo llego... ¿Qué? Domotizado, o sea, está como... O sea, yo llego y Alexa prende las luces, ¿no? Y prende todas las luces, ¿no? Y así, la cocina, los 2 pisos están domotizados. Tengo 2 Alexas que hacen una abajo y otra arriba. Entonces tengo ya todo eso que cuando alguien llega a mi casa... Güey, ¿no te da miedo la Alexa, güey? No, güey, está chido, está chido. ¿Qué tal que en la madrugada acá? ¿Qué onda ahí? Yo la Alexa la compré antes de irme a vivir solo, como 6 meses antes. Y yo hasta la fecha la tengo, la misma que compré. Yo siempre les he dicho que
para mí, la mejor inversión que puedes hacer es cómprate una Alexa. O sea, neta, cómprate una Alexa. No sabes lo que es no tener, pero domotízala, o sea, ponle más cosas. Es una muy buena inversión. La usa de despertador, de un montón de cosas, pero es una muy, muy buena inversión. Pero bueno, a lo que iba con todo esto, con lo de la Alexa, güey. Cuando empecé, o sea, ahorita, por ejemplo, alguien llega a la casa y como una persona normal, estás acostumbrado a que aquí está el apagador, lo prendes y lo apagas. Si apagas eso, en automático desprogramas el foco, güey. Entonces tengo que volver a programarlo en la aplicación de Alexa y volver a hacer todo. Y pues sí, como que me molesta un poquito que alguien haga eso, güey, porque pues me desprograma las cosas y yo tengo que volver a programar. Pero, por ejemplo, yo llego y las personas que ya conocen cómo es mi casa, pues llegan y, Alexa, prende primer piso, o prende cocina, o prende sala, baño, o así, güey. Entonces, pues sí es muy diferente ahorita. De las cosas buenas de vivir, de estar solo, yo creo que de las cosas más buenas de todas es que tú tienes tu propio espacio. Ya no tienes a quién echarle la culpa de se me perdió esto. O sea, ya tú tienes dónde están todas las cosas. Yo puse dónde están mis llaves, dónde está esto, dónde están los documentos, dónde están todas las cosas y ya no se me pierde nada. Eso es algo que yo sí diría, yo creo que es de las cosas más importantes. Cuando alguien me pide algo en mi casa, yo sé dónde está, porque nadie más lo agarra. Y eso está hermoso, güey. Yo nunca esa sensación de saber dónde están las cosas está hermoso. Yo sé, ¿a ti cómo te fue con este tipo de cosas? Pues a mí ahorita, pues, la niña mueve todo, así que, pues, ahorita viste, no, cabrón, ¿dónde está esto? ¿Dónde está eso? ¿No? Porque la niña se mete y, güey, agarra todo, o sea. Pero, pues, a mí mi proceso, digo, ahorita ya llevo, pues, ¿qué son? Más de 4 años. Uh-huh. Ya viví hace un tiempo el proceso del cambio y ahorita ya me siento muy a gusto. Pero sí, no, en su momento, pues cuando de recién nos cambiamos, sí. O sea, una de las ventajas es que yo me casé, yo me junté, güey, y eso creo que es muy diferente a independizarte solo. Pero las ventajas de haberme independizado, y que esto va para la gente que vive con los suegros, o sea, súper importante, ¿no? Si vives con los suegros, yo creo que es error, ¿no? A menos de que por alguna situación de plano económica o de salud o algo necesites vivir con los suegros. Es que yo creo que aunque sea económica tampoco. Es que sí, no, yo no estoy cero de acuerdo a vivir con los suegros, ¿no? Uh-huh. Cero de acuerdo. O sea, la privacidad como parejas es súper, súper importante. Si te vas a juntar con tu pareja, porque cuánta gente no conozco que se junta y se lleva la pareja con los papás, ¿no? Uh-huh. O te va con los suegros, ¿no? O sea, si te vas a juntar, para mí sí o sí es irte solo a tu espacio con tu pareja. ¿Por qué? Porque si tú te vas, va a haber muchas cosas que te van a llegar a incomodar. O si te traes tú a tu pareja a vivir a la casa de tus papás, la vas a incomodar a ella. La privacidad no es la misma. Y a final de cuentas, algo súper importante es que yo creo que los papás, ni los hermanos, ni nadie, yo creo que nadie se debería enterar de los problemas y de las cosas personales de una pareja. Porque eso a final de cuentas, la familia se va a intrometer. Entonces va a querer opinar y creo que no es lo ideal. Yo al menos hablo desde mi experiencia. Te puedo decir que en 4 años juntado, yo creo que si una vez se han enterado de algún problema mis suegros, una vez se ha enterado mi mamá de algún problema que yo tengo como pareja, yo creo que es mucho una vez. O sea, realmente no estamos acostumbrados o sea, no, o sea, la privacidad es la privacidad, la pareja es la pareja, ¿no? Y es de un par, ¿no? O sea, uh-huh. Entonces yo creo que la ventaja de haberme independizado o juntado, pero no haberme quedado con los papás, es eso, la privacidad. O sea, es lo que yo creo que sí o sí importantísimo. Desventajas, pues bueno, en mi caso, pues desventajas hubo muchas en el sentido de haberme independizado o juntado sin recursos. Yo creo que ahora me cae el 20, pero bueno, ya era muy tarde, ¿no? El 20 de pues siempre ten como un ahorro, porque ya en ese entonces ya ganaba y me iba bien. Poco antes de que sucediera el embarazo, justamente, ¿no? Uh-huh. Y nunca hice un ahorro, siempre era gastar y gastar y gastar, y nunca hice un ahorro. Entonces no tenía ahorros, entonces una desventaja fue haberme cambiado o juntado sin recursos. Eso sí fue un dolor de cabeza muy cañón, ¿no? Muy, muy cañón. Y de ahí en más,
pues, no, o sea, todo lo demás ha estado padre. Y como consejo, si se van a vivir solos, pues aquí él ya les dijo cómo es el proceso y que, o sea, pues tus recomendaciones en general, ¿cuáles son si te vas a ir a vivir solo? Ojo, desde una decisión que hagas, güey, sí, aviéntate sin tener nada, empieza desde cero, como lo que mucha gente promueve, ¿no? Ahí en redes sociales, ¿no? De que empieza con una colchoneta y sin nada. Pues digo, está padre, pero pues si no puedes empezar tan jodido, pues ahorra, quédate con tus papás, ahorra unos 6 meses y en 6 meses compras sillones y ya te cambias con algo un poquito más estructurado, ¿no? Creo que así lo vería yo. Ahorita lo haría así, sin duda. ¿Cuáles serían tus consejos, ya para concluir el tema, cuáles serían tus consejos para alguien que pretende irse a vivir solo o independizarse? ¿Qué deberían de comprar? ¿Qué es lo que sí o sí tú dices, güey, como tú dices, yo compré una computadora antes de comprar una cama y pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿tú qué recomiendas que sería lo primero que deben de hacer y comprar? Yo creo que lo primero que deberías de hacer si te vas a ir a vivir solo, lo primero que tienes que comprar es el refrigerador. Yo creo que es súper importante un refrigerador y una estufa. En mi caso, ahorita de preferencia busca en una casa que tenga estufa, porque muchas ya tienen estufa o parrilla. Entonces busca eso. El refrigerador, yo sí les diría compren nuevo. O sea, yo también pensé en comprarlo usado, pero neta, consíguete una tarjeta de lo que sea, pídele a un familiar, pero cómprate un refrigerador nuevo. Están muy baratos, hay unos de 7,000 pesos, 6,000 pesos. No compres, o sea, tienes que tener bien en cuenta que no son las cosas que te vas a quedar toda tu vida. Entonces, yo quería un refrigerador enorme y me di cuenta que mi refrigerador ahorita ni está lleno, o sea. Para ti solo. Ajá, o sea, y no está muy grande, o sea, sí está grande, tiene su despachador de agua y esas cosas, pero no es un refrigerador enorme. Y yo en ese momento decía, aquí es que quiero el más grande. Y ya después, esa fue una buena decisión, no comprar el refrigerador más grande, limítate en ese tipo de cosas. Después de eso, o sea, yo creo que 100% la cama, son esas 3 cosas son de cajón, cómpralas sí o sí. Conozco gente que de pronto usa una hielera en lugar del refri, pero no manches, yo creo que eso no es vivir. O sea, porque todo se te echa a perder, vas a gastar muchísimo más dinero entre cómo haces que, por ejemplo, la leche que compraste hoy, te la tienes que acabar ese día, porque si no ya no se puede y se va a echar a perder. Te gastas más dinero así. Refrigerador, estufa y un colchón. Si después le compras la base, cómprale la base, arma un armario con cajas recicladas, hay un montón de formas de hacerlo, pero esas son las 3 cosas que yo creo que necesitas comprar sí o sí. Un plato, un vaso y una cuchara. Y con eso tienes. O sea, ese es el principio. Yo creo que, por ejemplo, lo que tú decías, hay que premeditar las cosas. Si la circunstancia te dice, te tienes que salir mañana, pues salte. O sea, al final de cuentas tienes quien te respalde, un amigo, pide ayuda. O sea, no trates de independizarte. No se trata de independizarte de la sociedad, se trata de independizarte de tu casa. Entonces la sociedad sigue estando ahí para apoyarte, te puedes meter en otras cosas, maneja, haz un buen roomie, haz un buen plan, o sea, un amigo que a lo mejor si no estás pasando por una situación chida, dile a un amigo que quizás no esté pasando por esa misma situación y si lo ven como una solución, que es algo que no pueden cambiar, pues entonces háganlo adelante. Compartir gastos, más fácil. Sí, yo creo que es de las primeras cosas. Tú ya nos diste también como cuáles son tus ejemplos, pero yo creo que a mí la pregunta con la que me gustaría cerrar son como 2 que van yo creo que muy de la mano. Una, ¿lo recomendarías? ¿Recomendarías eso? ¿Y cómo es? O sea, da una conclusión muy rápida, creo que es para un tema para otro podcast después, pero ¿cómo es ahora? O sea, ¿lo recomendarías con todo lo que viviste? ¿Qué hubieras cambiado así rápido? Y a hoy, el día de hoy, ¿cuál es la experiencia que tienes de vivir así? Ahí te va. Cuando yo supe que iba a ser papá y que tenía que tomar una decisión, dudé en si me juntaba, aunque no tuviera nada, o primero me traía a mi pareja, a mi novia en ese entonces, a vivir a la casa con mis papás, y posteriormente que ahorrar nos íbamos. Hoy te puedo decir que la mejor decisión fue haber empezado, aunque haya sido sin nada. La mejor decisión. Por muchas razones, por privacidad, por comodidad y porque aparte, la neta, hoy en día, una de las cosas de las que más me siento orgulloso es
recordar cómo empezaste. Ujú. O sea, cómo empiezas jodido y cómo te vas superando, ¿no? Es una satisfacción, pues bueno, que nada te lo paga hasta que lo haces y lo vives el proceso, ¿no? Entonces, sin duda, recomiendo que sí o sí se avienten. Porque luego puedes caer en la comodidad, ¿no? Ya estás con tus papás, y ya luego puedes hacer concha y ya, o sea, no es lo recomendable. Sin duda, si tu pareja queda embarazada, júntense, o sea, hagan, aunque empiecen sin nada, pero háganlo, sí o sí. Independizarse. Y Hoy en día, ¿cómo es? ¿Cómo es vivir? No, y hoy en día, pues ya, o sea, sin duda. Algo súper importante, y esto es algo que me gustaría totalmente compartir, es que te das cuenta cuando te sales de casa de tus papás, ahí realmente te das cuenta de qué cosas no funcionaban de tu familia. O a mí, yo me di cuenta de qué cosas no me funcionaban de mi familia, ¿no? Entonces, hoy en día vuelvo a casa de mi mamá y es como que, güey, o sea, yo ya estoy cero de acuerdo con este tipo de cosas pues de mi familia, ¿no? De mis papás. Cero de acuerdo. No sé, o sea, muchas cosas. La limpieza, el acomodo, el orden, no sé, hay muchas cosas que yo ya no, o sea, hasta que me salí lo viví, hoy me doy cuenta que no estoy de acuerdo y que con mi familia he formado nuestro propio criterio. Entre mi mundo y el mundo de mi mujer, pues hemos armado como que, a ver, esto sí me gustaba de mi casa, esto de plano no estaba de acuerdo, y entre los dos hemos armado como pues sí, nuestro círculo familiar, ¿no? Y nuestras creencias y nuestro contexto y nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces, hoy en día, la verdad es que pues, esa parte ya hoy funciona bien y está muy chida, y pues ya el tema del compromiso que durante mucho tiempo, te digo, sí me daba como ese tipo, pues como ansiedad, ¿no? De saber que tienes compromisos y que sabes que mañana toca la renta y que mañana tienes que pagar la luz y el agua, eso ya, pues hoy en día ya. No te quita el No, o sueño. sea, ahorita ya es muy normal, ¿no? Sí. Pero sí lo recomiendo. Yo creo que yo en ese punto, creo que también, o sea, ya como viviendo solo, creo que hay muchísimas ventajas. Yo les diría, digo, yo a lo mejor lo hice un poquito más premeditado en una buena situación. Háganlo, o sea, 100% háganlo. Es una experiencia que vivirla temprano es algo que te da muchas cosas. O sea, Madurez sobre todo, sí, ¿no? mucha madurez, mucha responsabilidad, te abre muchas puertas. La gente, aunque está mal, te ve diferente porque dicen, es que él vive solo. Sí, claro. Entonces, eso es bien importante. O sea, tú llevas llevas la contabilidad de todo lo que gastas en todo el tiempo y eso es algo bien importante. Me pasa lo mismo, o sea, llego a casa de mis papás y, por ejemplo, ellos estaban acostumbrados a comprar cosas pequeñas, pues. Y no había reserva de nada, te faltaba algo y ibas a la tienda o al súper o cualquier cosa así. No, o sea, ahorita yo tengo como una bodeguita donde tengo un montón de cosas, o sea, tengo pasta de diente como para un año, porque no me gusta, o sea, no me gusta pensar en que no hay. Sí, sí. Y es algo que ya tienes tus propias reglas. Yo creo que cuando ya viva en pareja, esas reglas se van a quedar porque es algo con lo que yo ya me acostumbré y me voy a acostumbrar a unas nuevas reglas porque va a haber otra persona que piensa diferente y que, por ejemplo, mi pareja nunca ha vivido sola, entonces va a ser como ese match en el que se va a poner bueno. Le vas a tener que ayudar. Sí, pero yo creo que es algo muy padre, es una experiencia que a nadie le dirá que no, a todos les diría, ve y hazlo, siempre y cuando tomes como estos pequeños consejitos que acabamos de dar, qué es lo que nos funcionó. Ojo, bien importante, que nos haya funcionado a ti o a mí en este momento. Hay parejas que después de 3 años terminaron porque no se aguantaron viviendo solos, porque sí. o el hombre o la mujer no se puso al tiro y uno a lo mejor repartían gastos y no podían, hubo problemas en la pareja, un montón de cosas y nunca funcionó. Entonces, pues, checa estos consejos a ver si te hacen match y te ayudan a que tú decir si estás pasando por lo mismo o vas a pasar por lo mismo. Y si vives solo, es lo mismo. O sea, ahorita que hablas del tema eso de las parejas, me gustaría que el siguiente podcast, el siguiente episodio, justamente hablemos de temas de pareja. Va. O sea, que hablemos de cuáles son las cosas más comunes porque las cuales la pareja truena. Cuáles son las cosas más interesantes, por ejemplo, de cuando una pareja empieza a vivir juntos. Las primeras relaciones que hemos tenido. Sí, o sea, los problemas con los que te vas a enfrentar y cómo saberlos manejar, ¿no? Que es súper importante. Sin duda, si yo no hubiera utilizado herramientas,
no estaríamos No estaríamos aquí. Pero pues bueno, yo creo que así lo concluimos. Me gustó mucho este episodio. Creo que ya fluimos más. Tuvimos un tema más exacto de cómo. Más organizado y el tiempo ya está más. Porque sí, no es fácil, Déjenos, ya saben cuál va a ser el siguiente tema. Vamos a hablar sobre parejas, relaciones y demás. Déjenoslo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué es lo que quieren que veamos específicamente? Que espejemos Mauricio y yo de nuestra vida. Y pues esperemos que les haya gustado mucho. Mauricio, sí, ¿algo que quieras agregar? No, pues nada, nomás que este podcast está hecho para que todos participemos y ya dijimos que vamos a hablar de parejas. Si quieren saber algo específico o quieren que platiquemos algo específico del tema de parejas, de por qué suelen tener los problemas más comunes o en cuál problema ustedes pueden estar trabados ahí, bueno, desde la parte psicológica y desde la parte práctica, pues se los podemos, lo podemos platicar, ¿no? Y espejearlo, esa palabra me gustó mucho, espejearlo. Nosotros, ¿cómo se llama el podcast? No me hagas caso. No me hagas caso. Está justamente hecho para que escuchen, para compartir. No tenemos la verdad absoluta. Y a mí nunca me gusta decir, tienes que hacerlo así como yo lo hice. No, o sea, yo he visto 1000 perspectivas y yo solito he creado la mía, ¿no? Y yo creo que todos debemos hacer eso. Pero sí es bueno escuchar. Esto me funcionó a mí, eso le funcionó a Mauricio, pero no nos hagas caso, ¿verdad? Pero no nos hagas caso. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos. Sale, bye.